Estimados hermanos, quiero ahora explicarles un poco la pauta de oración. Pero quizás antes de entrar en detalle en la oración ignaciana, que es nuestra propuesta, quisiera que meditáramos un poco en dos aspectos importantes. Primero, ¿qué es esto de orar? Hay que decir que primero orar es lo que sucede en el encuentro con el Señor, ¿verdad? Orar significa ese yo callarme y poder escuchar al Señor. ¿Y cómo Dios habla? Pues Dios habla a través de los acontecimientos de la vida. Job decía, Dios estaba allí y yo no me había dado cuenta. Entonces la importancia de caer en la cuenta de que en oración nos encontramos con aquel que nos ama, que nos ha creado y podamos escucharle. Y para poder escucharle, pues tenemos las ayudas que nos permitirá poder ir en nuestra vida y poder darnos cuenta de cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor nos está hablando, por dónde el Señor nos está moviendo. He compartido con ustedes también un artículo que es sobre el discernimiento y ustedes pueden allí notar, ¿verdad?, cómo hay ciertos movimientos internos, la intuición, cómo las invitaciones de Dios y también las invitaciones del Vale Espíritu nos van ahí moviendo frente a las decisiones que tenemos que tomar. Y más ahora en esta situación que estamos viviendo de cara al futuro, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Quizá la diferencia entre rezar y orar tenga que ver con que rezar, pues nosotros decimos cosas, rezamos el rosario, rezamos un Padre Nuestro, una Ave María, pero el encuentro es, yo quiero callarme y escuchar también al Señor. Y en ese diálogo con Dios, entonces yo puedo también derramar mi corazón delante de Él. El segundo aspecto importante, y esto de verdad que a lo mejor va a ser un taller o un futuro, ¿verdad?, algunas charlas que es importante trabajar, es ¿a qué Dios le rezamos? Lastimosamente nosotros podemos tener una imagen distorsionada de Dios y se distorsiona fundamentalmente por nuestra relación con el poder, con nuestra relación con aquella figura de autoridad. A lo mejor estamos relacionándonos con un Dios que no es el Dios de Jesús. ¿Cómo es su imagen de Dios? Podemos encontrarnos quizás con un Dios que es un juez implacable, que nos está reprochando constantemente porque nos equivocamos, porque pecamos, porque estamos haciendo algo que a lo mejor, ¿verdad?, consideramos que no es correcto. A lo mejor creemos en un Dios castigador, que nos exige de alguna manera la perfección. Un Dios a lo mejor muy agobiante, que está constantemente como un ojo viéndonos y que sabe lo que estamos pensando, ¿verdad? A lo mejor esa imagen de Dios no nos ayuda para un encuentro de oración. Y a veces, pues nuestra Semana Santa está relacionada con una imagen de un Dios que para agradarle y para recibir sus beneficios es un Dios que nos exige sacrificio. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios que Jesús nos muestra es ese Dios de la gratuidad, que se compadece, un Dios que está muy cercano y que desde nuestra familia, desde diferentes medios nos está motivando a tener esperanza y seguir adelante. Es un Dios de alegre misericordia y que se compromete con nosotros para poder salir adelante. Quiero pues hablar del proceso de la oración ignaciana que quiero proponerles. La oración ignaciana, ¿verdad?, en la que vamos a vivir, van a tener esta pauta también en el material que se les enviará. Tiene 3 momentos. El primer momento es el de preparar la oración. Les recomiendo que poder tener un altar, ¿verdad?, en ese espacio que ustedes eligen para la oración, ¿verdad?, Jesús un crucificado, ¿verdad?, o aquellas imágenes que ustedes sientan, ¿verdad?, que les conecta y que les facilita la oración. El lugar debe de ser, intentar, ¿verdad?, estar aislado, con silencio,
¿verdad? Que sea cómodo, no comodón, de manera de que vaya a facilitar dormirse. Es importante sentarse con la columna recta para no dormirse, tener la Biblia, tener las pautas de oración y también un cuaderno donde es importante ir anotando aquellos que ustedes van sintiendo que Dios les va comunicando. Hay que relajarse, el cuerpo tiene que entrar en la oración, hay que relajarse, a lo mejor respirar profundamente les ayude, ¿verdad? Dediquen un momento, unos 5 minutos a respirar, a ser consciente de la respiración, a lo mejor de los oídos, de los sonidos que hay alrededor, y poco a poco ir bajando el volumen. Hay que aquietar la mente, hay muchas preocupaciones, muchas cosas. A lo mejor puede ayudar, usted imagínese una pantalla inmensa como estando en el cine, vacío, y ustedes van acercándose a la pantalla blanca, inmensa, hasta que todo queda en blanco. Si hay alguna distracción, algo que recuerden, bueno, ustedes ven como que fuese un cuadro que se va alejando, de manera que ustedes puedan estar en paz y tranquilidad, dispuestos para la oración. Si hay algo nervioso, tenso en el cuerpo, no ayuda para la oración ni concentrarse. Entonces, ayuda a hacer ejercicio, ¿verdad? A lo mejor masajear esa parte tensa, ¿verdad? Que nos pueda facilitar esta experiencia de oración. El segundo momento es ya el proceso de oración. Nosotros nos hacemos presentes a Dios, ¿verdad? Y nos hacemos presentes a Dios haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una profunda reverencia, teniendo presente que no nos encontramos frente a un tema de oración, sino a aquel que nos ama, que nos ha creado y que en el Señor Jesús nos ha dado la vida y la salvación de manera gratuita. Ignacio de Loyola nos dice, bueno, ¿verdad? Una manera también de disponernos es la oración preparatoria, que todos mis pensamientos, sentimientos y acciones sean encaminados para alabar y servir al Señor con quien me encuentro en este momento. El segundo momento de esta oración es la petición. Ignacio dice, hay que tener claro a dónde voy y a qué. Porque no se trata de empezar a pensar y orar y decir, ¿verdad?, cualquier cosa. Estamos ante una gracia que pedimos al Señor, ¿verdad? Cada una de las oraciones, de los ejercicios espirituales, ¿verdad?, tiene una petición específica. La petición que yo les propongo, que nos va a acompañar a lo largo de estos días de retiro de Semana Santa, será la gracia para poder acompañar a Jesús, compadecerme con Jesús, doloroso, quebrantado, que entrega su vida generosamente por amor. En los puntos de la oración, ustedes van a ir siguiendo la pauta donde hay ideas, el texto bíblico, leer el texto bíblico despacio, deteniéndome en aquello que yo siento que me dice algo, que hace un clic, que me conecta con una experiencia de mi propia vida. Pero aquí hay una recomendación de Ignacio que es muy importante. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. No se trata de una tarea, no se trata de la hoja y veo todo y a ver, no. Se trata de, a lo mejor, solo en el título, yo siento ahí que el Señor me está diciendo algo, yo siento y recuerdo las cosas y las vivencias que me lleva este tema. Hay muchas preguntas de reflexión. No hay que llevarlas todas, ni mucho menos contestarlas todas, sino quedarme en aquello que yo siento. Por eso en el momento de preparación se lee la hoja toda completa y uno elige aquellas preguntas o aquellos puntos donde yo siento mayor reflexión, donde yo puedo hacer sincero mi corazón transparente delante del Señor que me ama. Reflexión entonces, esas preguntas, esas imágenes, esas frases del Evangelio, de la palabra de Dios. Ahora, en esta tercera semana se nos invita mucho a contemplar cómo que presente me encontrara. Y poder aplicar los sentidos, ver a las personas, ver el lugar donde suceden los hechos, ver a Jesús, su rostro, escuchar lo que dicen las personas, ver sus gestos y estar ahí presente. ¿Dónde yo me pongo?
¿Dónde yo puedo acompañar al Señor? ¿Qué tan cerca puedo llegar a los pies de Jesús? Como que presente me encontrara. Y esto, lo más importante, lo aplico a la vida. Este texto, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me refleja? ¿A qué me invita? ¿A qué me mueve? A lo mejor el Señor me está diciendo, mira esto, mira aquello otro. Recordando, ¿verdad? No con esta imagen de un Dios que reprocha. No, es el Dios misericordia, alegre, gratuito, que quiere encontrarse conmigo y llenar mi corazón de esperanza y abrirme el camino. Porque muchas veces estamos estresados, bloqueados, ¿verdad? Y frente a la oración no sabemos qué hacer. Finalmente tenemos el coloquio. San Ignacio dice, como un amigo habla a otro amigo. Es como recoger lo que sucedió en la oración. La propuesta de oración, ¿verdad? Al menos que pasemos media hora en oración, ojalá 45 minutos, y lo ideal es una hora. Al inicio puede costar un poco, pero poco a poco vamos creciendo en esto. El tercer momento de la oración ignaciana, que es muy importante, es la evaluación de la oración. La evaluación no es como si cumplí o no cumplí, ¿verdad? Si saqué 10 o no, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que sucedió en la oración? Y hay unas preguntas muy específicas, porque esto me va ayudando a poder encontrar con el Señor. A veces Ignacio dice, a veces más importante de todo lo que sucede es el examen, porque ahí me doy cuenta del paso de Dios en mi vida. Y hay algunas preguntas. ¿Qué pasó durante la oración? ¿Qué sucedió? Y bueno, me encontré con esta imagen que no me había dado cuenta, este detalle. Pensé en esta cosa que ya había olvidado. Me sentí, ¿verdad? La presencia de Dios. ¿Cómo me sentí en esta oración? Y hay dos momentos espirituales importantes. Consolación, un sentimiento de paz, tranquilidad, alegría, agradecimiento, confianza, esperanza, fe, perdón. O por el contrario, me sentí desolado, desolada, aburrido, triste, con miedo, sin fe ni esperanza, molesto, angustiada. Ya no todo lo más importante. ¿Qué es lo que sucedió? Aquella idea, aquella frase, aquella imagen, aquel recuerdo que sucedió en este momento de oración. Lo que sucedió, los sentimientos con los que yo me quedo. Y finalmente, la pregunta importante del discernimiento. ¿Qué siento que Dios me invita en esta oración? ¿Cuál es el mensaje que el Señor me quiere transmitir en esta oración? Bueno, a lo mejor al inicio les pueda parecer que esto es mucho. Poco a poco, irlo practicando, ir siguiendo los pasos, despacio, ¿verdad? Y con el tiempo, esto se va a hacer, ¿verdad? Una práctica que va a surgir, ¿verdad? Lo más importante es esto, el encuentro de Dios, escucharle a Él y acompañar a Jesús en su dolor. Y desde esa acompañar y compadecerme, poder hacer vida lo que dice Isaías, ¿verdad? Él cargó con nuestros pecados y por sus llagas hemos sido sanados. Que el Señor pues nos acompañe a nosotros. Aquí estoy, Señor, parado de arriba abajo,